Las Dolomitas parecen un lugar inmóvil, pero esconden una lucha constante por la supervivencia. Entre paredes de roca, bosques densos y pendientes imposibles, los animales dominan un territorio donde el frío, la altura y el hambre no perdonan ningún error. Rara vez se dejan ver. Se mueven cuando nadie mira. Aprovechan cada ventaja del terreno y desaparecen antes de que alguien pueda seguir su rastro. Durante generaciones han sobrevivido en uno de los entornos más duros de Europa, enfrentándose a un mundo donde un solo fallo puede significar el final. Hoy descubrirás el lado más salvaje y desconocido de estas montañas. Bienvenidos a las Dolomitas. Entre las paredes de roca de las Dolomitas vive un auténtico especialista de la montaña. Un animal capaz de recorrer acantilados casi verticales con una facilidad que desafía toda lógica. Donde cualquier otro perdería el equilibrio, él encuentra el camino. Su mundo está formado por cumbres escarpadas, precipicios y laderas donde un solo paso en falso puede ser fatal. Sin embargo, se mueve con una seguridad asombrosa, aprovechando un terreno que muy pocas especies son capaces de dominar. Aunque pueda parecer imposible, el íbice puede mantenerse en equilibrio sobre salientes de roca de apenas unos centímetros de ancho. Sus pezuñas tienen un borde duro que proporciona estabilidad y una almohadilla central blanda que actúa como una ventosa natural, aumentando el agarre incluso sobre superficies muy lisas. Durante el verano suele ascender a cotas superiores a los 3.000 metros en busca de temperaturas más frescas y mejor alimento. En invierno hace el recorrido contrario, descendiendo para evitar las zonas donde la nieve dificulta encontrar vegetación. Su sistema digestivo le permite aprovechar plantas duras y pobres en nutrientes que muchas otras especies apenas pueden utilizar. Gracias a ello, el íbice puede sobrevivir en lugares donde el alimento es escaso durante gran parte del año. No siempre busca las cumbres más altas. En primavera suele preferir laderas soleadas donde la nieve desaparece antes y brotan los primeros pastos ricos en nutrientes. Su extraordinaria capacidad para trepar no depende únicamente de la fuerza. También posee una notable memoria espacial que le permite recordar con precisión las rutas más seguras entre los acantilados. Tras recorrer una zona repetidas veces, es capaz de identificar pequeñas repisas, grietas y salientes que apenas son visibles para el ojo humano. En lugar de explorar un camino nuevo cada vez, suele reutilizar estos recorridos conocidos, reduciendo el riesgo de una caída y ahorrando energía. Esta capacidad también le ayuda a localizar rápidamente refugios, zonas de alimentación y vías de escape, incluso en un paisaje donde cada pared rocosa parece idéntica. Durante el siglo XIX, la supervivencia de esta especie pendió de un hilo. La caza indiscriminada, motivada por la obtención de carne, pieles y por antiguas creencias que atribuían propiedades medicinales a distintas partes de su cuerpo, redujo su población a poco más de un centenar de individuos refugiados en una pequeña zona de los Alpes italianos. A partir de ese reducido grupo comenzaron los primeros programas de protección y reintroducción. Gracias a esos esfuerzos, la especie logró recuperarse y hoy vuelve a habitar numerosas cordilleras de Europa.
Es sorprendente pensar que miles de los ejemplares que recorren actualmente las montañas europeas descienden de aquel pequeño grupo que consiguió sobrevivir cuando la extinción parecía inevitable. Después de siglos de desafíos, este habitante de las montañas sigue dominando uno de los territorios más extremos de Europa. Su resistencia, inteligencia y adaptación lo han convertido en un verdadero símbolo de la vida salvaje alpina. Las Dolomitas son una de las regiones montañosas más impresionantes de Europa. Situadas en el norte de Italia, forman parte de los Alpes y destacan por sus enormes paredes de roca, sus cumbres afiladas y sus paisajes que parecen sacados de otro mundo. Su característica más famosa es la dolomía, una roca rica en un mineral llamado dolomita. Esta composición le da a las montañas su color claro durante el día y provoca un fenómeno conocido como enrosadira, donde las paredes rocosas pueden adquirir tonos rojizos y anaranjados al amanecer y al atardecer. Pero las Dolomitas no son solo roca y altura. Sus bosques, praderas alpinas y zonas de difícil acceso crean uno de los ecosistemas más diversos de Europa, donde numerosas especies han encontrado refugio durante miles de años. Además de su importancia natural, las Dolomitas también guardan una historia humana profunda. Durante siglos fueron hogar de comunidades que aprendieron a vivir entre estas montañas, aprovechando sus recursos y adaptándose a las condiciones extremas. Pastores, agricultores y habitantes de los valles desarrollaron una relación única con este entorno, utilizando los ciclos de la naturaleza como guía para sobrevivir en un lugar donde el clima podía cambiar en cuestión de minutos. Hoy son reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO y atraen a millones de visitantes cada año. Sin embargo, lejos de los caminos más transitados, las montañas siguen funcionando como siempre. Un territorio salvaje donde la naturaleza continúa imponiendo sus propias reglas. Entre los bosques y las zonas abiertas de montaña vive un pequeño depredador que pasa desapercibido para la mayoría. Su tamaño puede engañar, pero detrás de su apariencia discreta se encuentra un cazador preciso, inteligente y perfectamente adaptado a su entorno. No necesita dominar grandes territorios ni tener una fuerza extraordinaria para sobrevivir. Su ventaja está en la observación, en la paciencia y en la capacidad de detectar cualquier movimiento a su alrededor antes de actuar. Una de las mayores ventajas del mochuelo es su capacidad para girar la cabeza hasta unos 270 grados. Esto no significa que pueda dar una vuelta completa, pero le permite observar su entorno sin mover el cuerpo y revelar su posición a posibles presas o amenazas. Sus ojos están diseñados para captar una gran cantidad de luz, pero lo más sorprendente es que no se mueven dentro del cráneo como los de los humanos. Por eso necesita girar la cabeza para cambiar el ángulo de visión. Su dieta es mucho más variada de lo que muchos imaginan. Aunque los pequeños roedores son una de sus presas principales, el mochuelo aprovecha todo lo que encuentra disponible. Puede alimentarse de insectos, reptiles e incluso pequeños pájaros cuando tiene la oportunidad.
Esta variedad le permite adaptarse a los cambios del entorno y sobrevivir en lugares donde el alimento puede escasear. En lugar de depender de una sola presa, utiliza diferentes estrategias de caza para aprovechar cada oportunidad que le ofrece la naturaleza. A pesar de su apariencia frágil, el mochuelo puede enfrentarse a aves mucho mayores si siente que su territorio está en peligro. Cuando detecta una amenaza, no siempre opta por huir. En muchas ocasiones se vuelve sorprendentemente agresivo, lanzándose contra intrusos que pueden superarlo en tamaño. Utiliza vuelos rápidos, picotazos y movimientos intimidantes para expulsar a otros depredadores o aves que se acercan demasiado a su zona de cría. Esta actitud demuestra que en la naturaleza el tamaño no siempre determina quién tiene la ventaja. Su confianza, rapidez y conocimiento de su territorio pueden convertirlo en un rival mucho más peligroso de lo que parece. Pequeño, discreto y muchas veces ignorado, el mochuelo demuestra que la supervivencia no siempre pertenece a los animales más grandes o más fuertes. Su inteligencia, precisión y capacidad de adaptación le han permitido conquistar una gran variedad de paisajes durante generaciones. Aunque pasa desapercibido para muchos, sigue siendo una pieza fundamental de los ecosistemas donde vive, manteniendo el equilibrio natural y recordándonos que incluso los cazadores más pequeños pueden tener un papel enorme en la naturaleza. Aunque hoy parecen montañas eternas, su historia comenzó en un lugar completamente diferente. Bajo las aguas de un antiguo mar tropical hace más de 200 millones de años. En aquella época, la zona donde ahora se elevan las Dolomitas no era un paisaje de cumbres y acantilados, sino un enorme fondo marino lleno de vida. Durante millones de años, los restos de organismos marinos, como corales, conchas y pequeños seres con estructuras calcáreas, fueron acumulándose en el fondo del mar. Capa tras capa, estos materiales se compactaron lentamente hasta convertirse en grandes depósitos de roca. Con el paso del tiempo, los movimientos de las placas tectónicas comenzaron a transformar la región. La presión generada por el choque de enormes masas de tierra elevó aquellos antiguos fondos marinos, empujándolos hacia arriba hasta formar las montañas que conocemos hoy. La erosión causada por el viento, la lluvia, el hielo y los cambios de temperatura fue esculpiendo esas rocas durante millones de años. Poco a poco aparecieron las afiladas cumbres, las paredes verticales y las formas únicas que hacen que las Dolomitas parezcan un paisaje de otro planeta. Por eso, cada roca de estas montañas guarda una historia mucho más antigua de lo que parece. Una historia que comenzó en el fondo de un mar y terminó convirtiéndose en uno de los paisajes alpinos más espectaculares de la Tierra. Hoy, las Dolomitas siguen siendo un lugar donde la naturaleza muestra su lado más extremo. Sus cambios constantes, sus formas imposibles y la variedad de vida que albergan convierten cada rincón en una oportunidad para descubrir algo nuevo. En los bosques y praderas que rodean las grandes montañas existe un pequeño superviviente que rara vez llama la atención. No domina las alturas ni necesita grandes territorios para vivir, pero posee una de las defensas más eficaces del mundo natural.
Su cuerpo está cubierto por miles de estructuras afiladas que han convertido una apariencia vulnerable en una auténtica barrera contra sus enemigos. Cuando el peligro se acerca, no depende de la velocidad ni de la fuerza, sino de una estrategia que lleva millones de años perfeccionándose. Sus famosas púas no son pelos normales, sino estructuras modificadas de queratina, el mismo material que forma nuestras uñas y nuestro cabello. Cada una funciona como una pequeña protección individual y puede renovarse con el paso del tiempo. Cuando se siente amenazado, el erizo no dispara sus púas ni las utiliza como armas ofensivas. Su defensa consiste en contraer unos músculos especiales que enrollan su cuerpo formando una esfera casi imposible de atravesar para muchos depredadores. Su olfato es una de sus herramientas más importantes. El erizo europeo depende en gran parte de este sentido para encontrar alimento, ya que no posee una visión especialmente desarrollada. Su nariz está constantemente analizando el entorno, detectando rastros de olor que le indican la presencia de posibles presas. Puede localizar insectos, lombrices y otros pequeños animales escondidos bajo capas de hojas, entre la hierba o incluso bajo la tierra húmeda. Aunque la presa no sea visible, los compuestos químicos que libera pueden revelar su ubicación y guiar al erizo hasta ella. Esta habilidad es especialmente útil durante sus recorridos por el suelo del bosque, donde la vegetación puede ocultar una gran cantidad de alimento. Moviendo constantemente el hocico y siguiendo rastros de olor, convierte un terreno aparentemente vacío en un mapa lleno de información que solo él puede interpretar. El erizo europeo tiene una de las estrategias de supervivencia más impresionantes frente al frío, la hibernación. Cuando las temperaturas bajan y los insectos, lombrices y otros alimentos comienzan a desaparecer, su cuerpo entra en un modo de ahorro extremo para resistir durante meses. Antes de que llegue el invierno, debe alimentarse todo lo posible para acumular una reserva de grasa suficiente. Esa grasa se convierte en su principal fuente de energía, mientras permanece oculto en un refugio protegido, ya que durante la hibernación apenas puede buscar alimento. Durante este periodo, su metabolismo disminuye drásticamente. Su temperatura corporal puede acercarse a la del entorno, su respiración se vuelve mucho más lenta y su corazón reduce considerablemente sus latidos. De esta forma consume la mínima energía posible y puede sobrevivir con las reservas acumuladas durante el otoño. Aunque muchas veces pasa desapercibido bajo la vegetación, su presencia es una señal de un ecosistema saludable. Detrás de sus púas y sus movimientos tranquilos se esconde un auténtico superviviente, capaz de enfrentarse a desafíos que muchos animales de mayor tamaño no podrían superar. Las Dolomitas son mucho más que un paisaje espectacular. Son un lugar donde cada rincón conserva una conexión profunda entre la tierra y los seres que dependen de ella. En sus valles, bosques y zonas más remotas, la naturaleza sigue desarrollando sus propios ciclos lejos del control humano. Aquí, la supervivencia no se basa únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. Cada movimiento, cada refugio y cada decisión forman parte de un equilibrio que ha evolucionado durante miles de años.
Si quieres seguir descubriendo los lugares más salvajes del planeta y conocer las historias que esconden sus habitantes, suscríbete al canal.